¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un vídeo más aquí en la Firme P. Hoy día tenemos un tema ya un poco, eh, digamos, fuera de lo que venimos conversando. Hoy día vamos a tocar un poco más temas profesionales y netamente las experiencias que hemos tenido David y yo en cuanto al área de logística. Un poco para contarles eh, cuál ha sido la vivencia en general cuando hemos estado trabajando en esa área y decirles que después qué es lo más o cómo es el día a día para un logístico y cuáles son, digamos, las brechas que existen para pues lograr, digamos, la excelencia, ¿no?, en el trabajo y cómo pues manejamos esas brechas y cómo podemos hacer que mejore el día a día en general, pues, ¿no?, en nuestras actividades. Así es, mi bro. La idea es compartir el conocimiento, las experiencias y ver también lo que opina la gente, si hay gente del rubro que mira este video, si les puede servir de alguna u otra manera también, o en general, ¿no? Temas que agarren lo mejor del tema que vamos a tocar y si pueden hay consejos de nosotros que apliquen Claro. de alguna u otra Entonces, manera. yo quería empezar preguntándote a ti, David, que tú has estado, ¿no?, un poco porque conozco a la gente, tú has estado bien metido en lo que es almacén, has estado trabajando en el área de almacén netamente. Entonces, un poco coméntame cómo se, o cuál es, digamos, lo más complicado en el día a día para alguien que trabaja en el almacén. Eso por un lado. Y por otro lado, qué cosas son importantes para pues que funcione toda la operación, ¿no? O sea, cosas que tú crees pertinentes que un almacenero, un logístico debería pues manejar para que la operación, digamos, no tenga ningún problema, ¿no? A ver, sí, o sea, las operaciones en el almacén, básicamente lo tienes que tomar también como si fuera una producción, un sistema de producción, en el Ya, cual tienes tipo metas diarias y la operación en general no debe parar, ¿ok? O sea, no debe parar. Siempre debes distribuir bien tu personal para que eso, para que no pare, para que no pare. Después, en el día a día, como digo, o sea, hay perspectivas diferentes desde cuando inicias a cuando ya dominas más el tema. Cuando inicias en temas de operaciones, almacenes, tienes que meterte de lleno, pero tienes que ir seguro desde el primer día, ya con el conocimiento técnico que tienes tú, porque a veces como en almacenes prácticamente trabajas directamente con operarios, como te digo, como una planta de producción, el cual ellos tienen el conocimiento del día a día del manejo, pero tú tienes el conocimiento y la base técnica, se podría decir, porque tú vas y ya como un profesional y de por sí ya tienes un, entre comillas, respeto ganado. Entonces tienes que ir confiado y seguro a que las indicaciones que tú vas a dar las tienen que tratar de la mejor manera personal que tú tengas a cargo, en este caso en almacenes, y ejecutarlo de la mejor manera. Otro también, por ejemplo, consejo para que tú sobrevivas el día a día, para que tú lo manejes el día a día, es adentrarte en cada operación. O sea, en lo más mínimo que tú veas que cualquier de tus operarios, cualquier de tus administrativos necesita ayuda, tú tienes que involucrarte. Primero cuando inicias, para que tú conozcas de lleno y después, bueno, adquieras ese dominio y también para que veas o de alguna u otra manera fortalezcas la relación con tu personal. Así te van a tener un poco más cercano, va a generar más confianza y el apoyo que tú necesitas, ese es otro punto, el apoyo que tú necesitas de tu gente siempre va a estar ahí. ya. Entonces, algo importante de lo que has Es de dicho, manera general. claro, de manera general. Sí. Entonces, yo también para comentarle a la gente, yo he trabajado también no tanto metido en el almacén, pero sí como un gestionador de inventarios, que prácticamente es, digamos, ver la parte analítica de los movimientos del inventario, la rotación de los productos,
y pues encargado después de ver o analizar la información, ¿no? Y en base a eso, pues, mejorar el flujo de mercadería, que es el foco en realidad de todo almacenero, que tu almacén siempre esté, pues, lo menor copado posible, ¿no? O sea, que tengas espacio siempre disponible y que los productos, pues, roten, ¿no? Que no se te quede el producto. Entonces, lo que tú comentas con respecto a conocer el proceso en sí, de la operación, eso es fundamental, pero yo también quería agregar el tema de no solamente quedarte en conocer el proceso de tu área, sino también conocer el proceso de toda la cadena de suministro, ya sea que estés en una empresa industrial, una empresa de retail o un e-commerce o una empresa inclusive de servicio Marketplace, lo que sea. o una empresa de ser Sí, claro. Entonces, es importante conocer todo el proceso de la cadena o como mínimo el proceso de tu cliente interno. Por ejemplo, tú estás en almacén, deberías conocer, no te digo que todo el detalle, pero sí a grosso modo cómo funciona o cuál es el flujo a quien tú entregas el producto, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que recepcionar mercadería, entonces deberías empaparte un poco todo el tema de las importaciones. Por ejemplo, si es un e-commerce o una empresa que compra y vende, y por el otro lado también a tu cliente, tu otro cliente interno que es el e-comercial, entender cómo es el flujo de la venta eh, y casos excepcionales, temas de devoluciones, que entiendo que sí forma parte de la operación del almacén, pero también conocer un poco más allá, ¿no? Y con ese conocimiento ya te va a permitir no solamente pues trabajar de la mejor manera, sino también saber solucionar problemas pues que se presentan siempre en el día a día y aparte, esa gestión de poder conocer el flujo de toda la cadena te va a permitir saber contactar con las personas claves en los casos donde necesites pues ayuda, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en algún momento pues el almacén va a estar lleno de mercadería y a quien almacén siempre pide ayuda por ese lado es a comercial decirle, oye, tengo este producto que me genera pues un volumen considerable y le pides ayuda para que pueda rotar el producto o alguna medida para que el almacén no se llene de mercadería, ¿no? Entonces, eso te va a permitir conocer todo el flujo, te va a permitir conocer a las personas claves de cada departamento para poder pues mejorar también tu trabajo y mejorar también o solucionar los problemas que se te puedan surgir. sí, o sea, la comunicación entre áreas es clave en cualquier, en toda empresa, ¿no? O sea, hablando de manera general también, Y es algo en que toda poco se empresa, porque comenta, ¿eh? sí, 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 O, sí, o sea, por pero ejemplo, en mi experiencia, y tú también coméntame, tú llegas tú eres logístico, ya llegas al almacén, y lo primero que te dicen es, pues, conoce el proceso, ¿no? Un poco para que te empapes del día a día, pero no he escuchado que te digan, o en mi experiencia sí me pasó una vez nada más, pero muy pocas empresas como que te dicen, anda a, no sé, a comercial y empápate un poco de cómo es el proceso ahí, ¿no? Anda sí, o sea, a producción, sí. por ejemplo, producción, vete a producción, entiende un poco cuál es la necesidad también de ellos y con eso ya pues te pones a chambear, ¿no? Yo creo que eso es, Sí, o sea, a hoy ver, en día no sí, se sí, enseña yo o no también, se motiva, no se motiva, creo que es más iniciativa de uno que debería pues sí, como que tienes que tener parte, esa iniciativa claro, pero debería ser como que parte de la capacitación, no de la creo que no, empresa. Sí. claro, Yo, yo, por ejemplo, sí, yo también en una de las empresas en las que estuve, sí me dieron esa capacitación de poder empaparme, conversar con las unidades diferentes de negocio, con los jefes, ya sea de ventas o gerentes, y ajá, poder empaparme eh, de lo que están ellos custodiando o vendiendo vendiendo en su caso y custodiando yo, la mercadería. claro, Entonces, para saber primero conocer el producto, cómo tiene que ser su trato, eh, qué cuidados tienes que tener, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas, cómo atender, con qué rapidez también se podría manejar la atención del pedido. Todo ese tipo de cosas tienes que tener tú claro para poder también que tu flujo no se vea interrumpido de alguna u otra manera. Y en una de las empresas en las que yo estuve me dieron esa capacitación. En la otra, uno ha tenido que aprender por
por la fuerza, se podría decir. O ¿Me la entiendes? necesidad también, ¿no? La necesidad Por la necesidad, de por la poder, necesidad. de poder de repente eh, no tener problemas, ¿no? De índole Sí, comercial, por ejemplo, para que el cliente no te haga problemas también, porque tú como almacenero, tú eres el que da la cara, porque tú eres el entrega el producto el último, finalmente, ¿no? el último. Sí, el último, Entonces, el último. eso es importante, ¿no? Esto creo que muy pocas empresas lo hacen, pero sí creo que es importante para desde el practicante, ¿ah? No te hablo desde alguien que tenga un puesto de jefatura, yo te hablo desde el practicante, el auxiliar, hasta pues, ¿no? El más del área. Sí, Pero bueno, yo eh, totalmente de acuerdo este, en este punto. Sí, sí, pues, sí, sí. eh, lo que te quería preguntar también, no sé si tú tengas alguna pregunta, porque yo también tengo experiencia en planificación de demanda, pero en el ámbito logístico también he visto de que, o cómo tú puedes describir cuál es la dinámica que existe entre almacén y ventas o almacén y compras, por ejemplo, de tal manera de que, digamos, todo fluya y no existan esos picos que a veces se dan, ¿no? Y completamente también, ¿cuáles, digamos, son las épocas o los momentos más complicados en el almacén? ¿No? Para que un poco entender. Claro, o sea, a ver, yo primero estuve en logística, almacenes, y después he montado un pequeño negocio, e-commerce, entonces por ahí puedo saber más o menos el tema de la planificación del versus, ¿no? De la planificación, por ejemplo, en este caso de ventas versus operaciones, ¿me entiendes? Y también está relacionado con el tema que tú tocas de estacionalidades, ¿no? Porque hay momentos en el año en que sí hay bastante demanda a la cual atender, pero tu capacidad operativa no es la misma todo el año, no va a ser la misma todo el año, sino por picos, ¿me entiendes? Entonces, ahí, en la experiencia que yo tengo, cómo hemos manejado el tema de atender cuando hay bastante demandas en temas de campañas, por ejemplo, porque son las más épocas más complicadas, se podría decir. Los que campañas de cyber, ¿me entiendes? Tipo Claro. Cyber Monday, Black Friday, Navidad, ¿no? Días puntuales, Día de la Madre, ¿me entiendes? Ese tipo de eventos. Y los cierres de A meses, veces yo me supongo. pregunto, sí, y claro, como te digo, en e-commerce, marketplace, ese tipo de retails, ese tipo de empresas se maneja ese tipo de eventos. Pero empresas industriales, que son otro rubro, el cierre de mes perdón, el día más complicado, se podría decir, es el cierre de mes. Es mes a mes, los días finales son ajetreados, ¿no? Porque hay que cerrar las ventas en su totalidad. Pero en cuanto a, por ejemplo, em, como he tenido parte de las experiencias, siempre me preguntaba yo en el tema de, tú que estás en planificación de la demanda, ¿me entiendes? Y que has visto ese tema, siempre me preguntaba yo, ¿por qué tanto nos abrumaban a nosotros, pues, los operativos en almacenes? Y parecía, o sea, entre comillas, parecía que no había una buena planificación, ¿ya? Ya. Porque la dotación, por ejemplo, del personal en una de las empresas a veces no cubría, no había, y para mí era un tema de comunicación más que todo. Hay dos. Porque, ¿sabes? Ya. Cuéntame tu punto de Déjame vista terminar. y yo te doy la Sí, mía. déjame terminar. ¿Sabes lo que pasa? Que en una de las empresas se manejó bien y en otras se manejó, a mi parecer, un poquito mal. Porque en la que se manejó mal, que fue una de las primeras experiencias que tuve, había gente, creo, es lo que yo asumía en ese momento, que no era tan capacitada y tan experta en poder planificar, ¿ya? La demanda Ya. y en poder coordinar el tema de la dotación del personal. Y más por el lado de experiencia o falta de experiencia es en el lado de planificación, a mi parecer, porque en el lado de, de operaciones veía gente que sí era capaz, ¿me entiendes? Que en ese punto, en un punto también le faltaba comunicación, pero ese era mi punto de vista. Y en la otra empresa sí hubo una buena planificación, una buena coordinación, se notaba la experiencia, sí hubo ¿Cuáles eran el los tema para... puntos? ¿Cuáles eran los puntos? Un poco para, digamos, ejemplificar que te hacen pensar de que no existe una buena planificación, por ejemplo.
¿Y qué cosas sí consideras que fueron puntos que sí dan, digamos, una, una buena planificación, ¿no? Tú como logístico, por ejemplo. Como te digo, primero creo que era el tema de la comunicación. Ya, ¿Me entiendes? Prepararse, estar claros por parte, al menos, de repente, el jefe encargado, en este caso de nosotros, tenía toda la información y no la sabía compartir. Ese podría ser un punto, ah, ya, pero eso ¿me ya a entiendes? nivel, digamos, cuando la información ya está, o sea, existe el Cuando ya, proceso, existe un cuando proceso de ya está el demanda. análisis, Claro, o sea, ya cuando ya está el existe análisis, cuando ya tiene el sí. forecast hecho, por ejemplo. Sí, cuando ya está. Claro, porque yo no te voy a hablar de cómo vas a hacer un forecast, porque o Claro, cómo hacer, qué puntos lo puedo hablar de una manera general, pero claro, claro. yo no he estado metido en eso. Te Entonces, hablo mi percepción, te hablo la percepción que yo tenía. ya, pero eso no Y es un tema entonces de planificación, porque tú me estás comentando ahorita de que llega tu jefe, pero tu jefe no lo comunica, ¿no? no, es lo que yo no, es lo que yo no sé. O sea, es lo que yo no sé, ¿entiendes? Yo no sabía en ese momento, yo no sé hasta ahora si le comunicaron que iba tantos días o tal día iba a planificarse tantos folios, tantos pedidos. Ya, entonces la Ese- información no era ¿entiendes? transversal, no llegaba, digamos, a todos. No Solo- llevaba a todos. Y el otro lado que te decía de la experiencia eran que habían auxiliares, que creo, es lo que es mi percepción, o de repente estoy ya, equivocado, auxiliares no eran tipo, no sé, pues analistas que hacían el tema de la, ¿cómo se dice esto? Planificación, no, no es planificación, es no, ¿cómo es? O sea, tomaban en cuenta, creo que el pronóstico, ¿me ya, entiendes? Del, de de lo la- que hacía el área de planificación, entiendo ya, yo, ya, y el trabajo se lo delegaban a auxiliares en el día a día. Te hablo de empresas retail. Y estos, no sé si era por la hora, no sé si era, corrían, no sé, pues el software, ¿me entiendes? claro. Corrían el software y automáticamente salían los pedidos. Pero en mi parecer, a atender, salían los pedidos a atender. Pero a mi parecer, creo que esa chamba la debería hacer otro tipo de gente, no auxiliares. Ya, pero Más cuando hay campañas. ya te entendí. O sea, pero ¿cuál era el problema ahí? Ya, está bien, no importa, lo Ya, hice un practicante. el problema era de que Habían diferencias entre el pronóstico sí, y lo real. ¿A eso te refieres? sí, habían diferencias y que la capacidad operativa no daba. Ah, ya, Ese es el entiendo. punto, no daba. En uno de esos casos. En el otro, sí había una comunicación transversal. Había reuniones con el equipo en este caso era de planificación también, de Claro, planificación, sí, pero estos trataban directamente con proveedores, ¿me entiendes? sí. Bueno, Y, este, ujú, bueno, proveedores para compras, se podría decir entre comillas, porque no eran compras, eran vendedores, eran sellers, se podría decir. claro. Y también para ahí sí había una buena comunicación, estaba claro, con anticipación preparábamos bien. Y los pronósticos, no creo que nunca van a ser exactos, ¿ah? Creo que nunca van a ser Claro, si exactos. no, no Es más, existirían, pues, ¿no? Pronosticadores. hasta veces, el pronóstico está acá. Eso me pasó en uno de los trabajos. El pronóstico está acá y lo real estaba por acá, ¿me entiendes? En- Sí, por ejemplo, por ejemplo, en salidas era así, un poco. Y a veces en ingresos, se podría decir, era, no se cumplía tal cual, ¿me entiendes? O sea, sí, pero de una u otra manera nosotros lo manejábamos, ¿entiendes? Pero nunca vi que en este caso que se cumpliera a cabalidad. nunca, o sea, por eso es un pronóstico, pues, ¿no? Sí, pues Porque pero no es... A ver, yo te a voy a dar veces el sí va a punto de haber vista... diferencias grandes, ¿no? Sí, por ejemplo, Pero el punto de vista de un planificador. Claro, efectivamente no hacen bien, ¿no? En la primera situación que tú comentas, que no hay una sinergia, digamos, con las áreas, no con almacén, porque el almacén no tiene nada que ver acá en la planificación, pero con el área comercial, para que no haya esa brecha que se pueda dar, ¿no? Efectivamente, tan grande
Lo ideal es que pues la brecha se dé, ¿no? Ya sea un pico o una brecha positiva o una brecha negativa, que no sea muy exagerada, a excepción de que pues ocurra algo externo de las actividades de comercial, de las actividades de marketing, del aumento de precio, etcétera. Fuera de eso, no debería haber mayor diferencia que incurra en una sobreventa o una baja venta, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que falta, obviamente tiene que formar parte de este análisis otras áreas, no solamente planificación. Y por lo otro, algo importante creo que es que el almacén, eh, digamos, es el que paga pato, ¿no? Yo creo que Sí, a lamentablemente veces, almacén, mayormente sí. digamos, está para alzar la mano, para alertar, pero digamos que tiene que trabajar bajo la marcha, ¿no? Eh, lo que debería hacerse ahí es, de repente, esa iniciativa, eh, desde, no sé, desde jefe de repente, pues involucrarse un poco más en la planificación. En realidad no debería, pero creo que si es que no se está dando con otras áreas que deberían ser, por ejemplo, con comercial o marketing, podría alzar la mano para que exista esas reuniones a inicios, que participe el logístico, pero a largo plazo pues que no, que deje de estar participando y que las reuniones con comercial y con ventas sí. Yo creo que el tema de la comunicación es importante, pero también el tema del involucramiento de las áreas también. Porque el almacén puede, digamos, comunicar todo lo que quiera, ¿no? Decirle, oye, acá pasa esto, ¿no? Pero si es que no hay un involucramiento del equipo comercial, marketing, entonces los problemas se van a seguir dando. Eh, y es también trabajo del planificador, eso sí, pues saber que el producto se te está quedando o que no le estás dando al número, digamos, existe mucho error. He escuchado empresas donde han tenido un mape, ¿no? Un mape que es el error, ¿no? Acumulado mensualmente, altísimo, altísimo. Y yo digo, es imposible que puedas tener, bueno, en productos que no se vencen, ¿no? Que te duran un cierto tiempo, entre comillas, no hay mucho problema, pero igual, o sea, yo creo que, y yo creo que esa brecha se genera a raíz de la comunicación, ¿no? O sea, porque yo he escuchado preguntas que me han hecho gerentes, subgerentes, este, ¿cómo te das el tiempo de coordinar justamente con comercial, con marketing, para que nutra esa planificación? Entonces, algunas empresas no le toman el interés, ¿no? De que alguien responsable como el jefe de ventas, como el jefe de marketing, formen parte de esa planificación. Y No, yo creo que ahí finalmente, están total. claro, esa es la Sí, clave, ¿no? La yo creo que comunicación, pero también el sí. involucramiento de las áreas claves, porque logística no está tanto metido en el proceso, pero sí puede como que alzar su mano y también empujar a que se empiece Sí, a dar, ¿no? Porque al final los va a beneficiar también a ustedes el tema de mejorar la planificación, que no tengas una venta, digamos, tan fuerte que te genere un sobre trabajo sobre horas y que se queden hasta tarde, ¿no? yo creo que es Este, un total error que marketing comercial y las empresas no tomen en cuenta el involucramiento de estas dos áreas sí, es parte con del el tema de proceso, planificar. el SNOP, ¿no? Que ya me imagino Sí, que la gente habrá pero escuchado, pero lo importante es eh, este consolidar y hacer fuerte el proceso de planificación que hoy en día no se hace muy bien, ¿no? O si se hace muy a la ligera. Y bueno, esa parte también de arriba, ¿no? Que de arriba pues exista digamos, ese respaldo al proceso para que se construya bien y que pues agarre fuerza y que finalmente eso genere confianza también, ¿no? Porque a veces si existen tantas diferencias, al final el almacenero o quien sea de la empresa va a desconfiar de esa planificación, va a decir, no me importa la información que tú me des como planificación, yo voy a trabajar bajo la información que yo tengo
y yo voy a trabajar, ¿no? En base a lo que yo creo que, bajo la experiencia, pues, ¿no? Bajo lo que experiencia yo pienso que puede que ya pasar. ha vivido, que ya Claro, ha vivido, que ya te sabe, que tus pronósticos no son claro, exactos, no sé. claro. Y eso pasa Entonces, mucho, ¿ah? Por ejemplo, sí, yo he escuchado a bastante gente, ya, yo trabajo porque yo ya sé el próximo mes cómo van a ser las cosas y no le hacen mucho caso al plan de demanda que se trabaja, ¿no? Entonces, y muchas veces no es por darle la razón, yo creo que, o sea, siempre deben tomarse en cuenta, pero a veces ajá, la chuntan, claro, ¿me entiendes? pero, Sí, la chuntan. Ahora, desde almacén sí puede ayudar a planificación, creo yo, no al nivel de comercial y marketing, más comercial, creo yo, claro. pero pueden ayudar a ver productos que se han ingresado tal fecha y ves tú, ha pasado un año y no se mueve, ¿me entiendes? ¿Por Eso es, qué? bueno, O eso sí, sea, ¿me como te entiendes? Todo digo, ese tipo de reportes ese pueden tema, ayudar mucho. eso sí, es importante que el almacén aporte, ¿no? En tema de esas alertas, ¿no? Un poco para, Sí, porque a veces yo lo hacía, claro, yo lo hacía. uno no tiene la visibilidad, ¿no? Como planificador, no te encargas de ver lotes, por ejemplo, ¿no? Porque asume de que si que, o sea, que todo rota y el producto va Se va rotando a y si terminar, se va, ¿no? Entonces, está se bueno va a eso. terminar, va a terminar. Sí, más Eh, que todo en lotes, con productos perecibles porque se claro, vencen sí, porque al rápido, fin, ese claro, producto se muere y ya está. Esa uno que, misma, claro exacto. idea. También, eso también es un tema, el Como, tema de productos que se vencen, que no voy a explayarme. Ya de repente en otro video explayamos un poco de cómo podemos se... seguir de productos que se venzan. Claro, de Sí, gestión de productos que se vencen, que es también un tema. sí, Y, yo también he tenido un montón de mercadería, he y manejado también, mercadería bastante. y también lo importante de indicadores claves en almacén y en la planificación, ¿no? Pero bueno, pasando de tema, sabemos que es importante entonces pues la comunicación, la sinergia con otras áreas, conocer todo el proceso para dar buenas soluciones y para entender también las necesidades de otras áreas con las que tú trabajas del día a día. Eh, de tu Ahora, punto, déjame hacerte una pregunta. a ver, Y ahí me entra lánzala. la curiosidad. A ver, Tú como planificación, ahora que yo monto un negocio, quiero montar, o para los ya, que quieran montar, claro. uno básicamente también se mueve a través de tendencias, ¿me entiendes? Estacionalidades, ese tipo de Ajá. cosas. Cuál es el primer factor, o sea, o los tres primeros factores que tú tomas en cuenta cuando haces tu planificación, tu pronóstico, Ajá. para no sé, y si es mensual, trimestral, semestral, anual? Ya, bueno, en principio lo ideal, eh, bueno, el factor principal es la historia, ¿no? El histórico. Si tienes una data de venta del producto, lo ideal son 3 años de historia, ¿no? Eso es lo ideal, tener 3 años de historia, para encontrar un patrón, ¿no? Un patrón en la demanda y eso te ayude a pronosticar. Eso es por un lado. Ya, Eh, el segundo factor es, bueno, como funciona hacer un forecast, pues, ¿no? Ya tienes tu histórico, ¿no? En el ideal caso que tengas el histórico, este, eh, hacerle la depuración, ¿no? La limpieza de información, verificar si es que algún pico que identifiques, sea un tema recurrente, ¿no? Que esté dentro de los planes de, por ejemplo, si hay un pico de venta en tal mes repetitivo, preguntar por qué se debe a eso, ¿no? Si es un tema digamos, de la estacionalidad o simplemente porque año tras año el equipo comercial o equipo de marketing tiene una actividad que genera ese pico, ¿no? Entender un poco los picos, ¿no? Los picos, las variaciones importantes del histórico para tenerlo en consideración y preguntar si es que en el futuro se va a seguir con eso para que no te sorprenda después de que no se va a hacer y no esperar que se genere la misma venta. Eso, y después te podría decir, el feeling también tiene que ver mucho. El feeling del producto en sí, conocer el producto, poco conocer el rubro, ¿no? Del producto para, digamos, hay un parte de feeling también, ¿no? En el tema de ser el ahora, pronóstico. Esos claro, ahora, dos, creo que el histórico,
Esos tres, el histórico, limpiar un poco de ese histórico y también conocer el mercado, ¿no? El mercado del producto que vas a pronosticar. A esto iba, porque cada año es diferente, ¿no? O Claro, sea, por ejemplo, a veces hay temas políticos que afectan, sí, también. ¿no? Políticos, Dependiendo del mismo de la rubro, economía, tu mercado, claro. recesiones, dependiendo, claro, del rubro donde estás. Por ejemplo, el Pero eso mundial, también hay ¿no? que tomar en cuenta, Por ejemplo, el imagino. mundial. ¿Tú crees que el mundial ha afectado la venta de televisores? Por supuesto. Claro, por O sea, ejemplo, ahora está ¿cómo se llama? Ahorita dime, el fenómeno del el niño en fenómeno, claro. Perú también es un ahí Claro, es un factor, factor. ¿no? Que influye bastante, De ¿no? repente, es un factor que de repente no te afecta directamente en la venta, pero sí en el abastecimiento, por Claro, ejemplo, ¿no? Entonces, de repente no vas a poder llegar a puntos de venta donde normalmente has podido llegar y eso te genera una brecha de venta, ¿no? O de repente la producción también claro, o puede de ser repente necesitas trasladarle el producto al cliente antes de lo previsto, ¿no? Entonces, todas esas cositas, de hecho, que conocer el mercado, la situación geográfica, es importante también para poder pronosticar, claro que sí. Pero eso ya no se ve, digamos, eh, inicialmente, ¿no? Eso ya se ve ya en las reuniones que tienes con... O sea, lo ideal es que lo identifiques tú como planner, obviamente, pero a veces no sale en la primera vista de revisión que tú hagas, sino se nutre mucho ya cuando te reúnes con otras áreas. Porque el que te da, por ejemplo, ese input, oye, no, mi cliente no va a recepcionar porque pasa esto ahí en esa zona. Y ahí tú sí, te claro. nutres. Y ahí tú te das cuenta, oye, sí, de verdad, ¿no? Y a veces tú puedes ir con esa información, pero a veces no. Y por eso es importante esas reuniones, ¿no? Para poder entender también el mercado. Ahora que tú estás en planificación, esas reuniones de SOP Ya. y dos preguntas, esas reuniones cada cuánto deberían ser, según tú? ¿Cada Bueno, cuánto se deberían ser? no es según como yo diga, sino que, digamos, es un proceso internacional que varias empresas la tienen y es todo un Claro, flujo, ¿no? pero a ver, Es a lo según tu largo de un mes. experiencia, según tu experiencia. Ya, el proceso dura todo el mes, pues. O sea, es todo el mes que dura todo el proceso. Normalmente la primera semana es tu revisión de información histórico, ¿no? Revisas cómo va la demanda. De ahí, depuras, haces todo el proceso de depuración. La siguiente semana ya te reúnes con la información que tú ya tienes depurada. Te reúnes con las áreas claves. Primero con marketing, para revisar el tema del portafolio. A un tema alza de precios. Algún retraso de algún lanzamiento de producto. ¿Qué más? No sé, han decidido ya no vender tal producto o lo que sea. Cualquier plan del negocio que marketing tenga previsto, se revisa en esas reuniones. Con esa información, obviamente, tú tomas nota y vas a ver cómo te va a afectar. Y bueno, Ya, eso también lo conversas con marketing, ¿no? O sea, esto nos va a afectar así, así y ya, ¿no? Pero finalmente, marketing tiene como que la potestad de dirigir hacia dónde va el negocio. O sea, ellos ya. ellos hacen el seguimiento de la rentabilidad de la categoría que tú estés. Entonces, si ellos te dicen, ¿sabes qué? Se ha decidido ya no continuar con esta línea de producto. Ah, ya, perfecto, le vamos a ir de baja, nos va a impactar Claro, así, etcétera. Entonces, ya, te reúnes con ellos. La siguiente, en esa misma semana, ¿no? En la segunda, en esa misma semana deberías, o en la tercera, a lo máximo, ya también depende de los tiempos. En la segunda, tercera semana te reúnes con comercial. Ya con toda esta información te ya, reúnes. Comercial también sabe de esto, ¿no? Obviamente entre marketing y comercial debería haber comunicación. Entonces, esos cambios, esas acciones que te comentó marketing también las debe conocer comercial. Las identificas, las vuelves a tocar de repente. Comercial te explica también, te sustenta cómo lograr el objetivo de la planificación que estás revisando con ellos. Y buscan un consenso también, ¿no? Todo es un tema en consenso. No tanto por claro, marketing. ahí En, tienen que ma- ver, no, en marketing no hay claro, ahí con mucho consenso, comercial, creo yo. Marketing más que, en- digamos, te da hacia dónde quiere ir la categoría. Con comercial, entonces tienes que llegar a un consenso en esas reuniones. Y ya en la tercera, cuarta reunión,
te reúnes con, vale la redundancia, con el equipo de operaciones. Ya la información que has consensuado con marketing y ventas, la presentas, ¿no? La presentas. Bueno, así es como yo le he estado llevando. Ya, la presentas a gerencia y y ya después de esa aprobación te cargas la información, cargas, le envías lo que sea al equipo de producción y ya producción te dice si va o no va, ¿no? Porque ellos ya te dan, no te dan pues ellos tienen las capacidades y ellos te van a confirmar si es que el número que tú estás proponiendo pues es lograble. Lo ideal es que sí, pero si es que hay alguna variación por X motivos, nuevamente lo comunicas a comercial, eh, generas otra reunión y inmediatamente, ¿no? O sea, producción nunca te va a decir que no, digamos, en varias cosas. Siempre es, digamos, algo bien puntual. Si es que hubiese que cambiar algo por un tema de capacidad, un tema de no tener el producto suficiente, etcétera, va a haber pequeños detalles. Esos pequeños detalles, si no es muy grave, simplemente haces una modificación, comunicas hoy acá, no vamos a poder alcanzar por ese tema y modificas. ¿No? Ese es poco Oye, volumen. ya, pero escucha, Pero si es, eso es para una vez, terminar, eso pero es, si es mucho volumen, si es mucho volumen y es fuerte el tema, ahí sí ya en una reunión más grande, pues comunicas esto es lo que está pasando, ¿no? Y ya nuevamente revisas cómo puedes eh, ese gap por producción, cómo lo puedes reubicar, ¿no? En otra categoría, en otro producto, en otro canal, ya. lo que fuese, ahí lo discutes y ya con eso cierras. O sea, ya no hay una última reunión nuevamente con gerencia. Con gerencia ya probaste los números y con lo que te diga producción ya tú cuadras, ¿no? O sea, en caso que te observen algo. Si ya es muy Oye, pero ruidoso, ya, ya comunicas un poco, digamos, lo elevas, ya. ¿no? Pero esa reunión es, ¿qué es? Me dices es un mes, pero ¿es un mes al año? ¿O es un No, mes no, cada no, cuánto? es todos los meses. Es todos los meses. Todos los O sea, meses, todos los meses esa es ese la es todos los dinámica. meses. Todos los meses haces Ya, es todos los meses. Ah, ya, claro, ya. todos los Ya, meses ahora, ya, revisas y revisas y revisas, claro. ahora yo voy a la parte operativa, lo que quería comentar unos puntos ahí que había comentado A antes, ver, sí, porque ya no de quiero que hablar mucho de planificación porque ya sí, a la parte fastidia, operativa era fastidia. el tema de que te había dicho que había gente que de repente ejecutaba funciones y no tenían la experiencia de vida. Ahí creo que ha sido un error mío porque creo que planificación ya da el pronóstico y nosotros en operaciones nos manejábamos a través de olas de pedidos, ¿me entiendes? Claro, Para atender. Estos auxiliares solo se encargaban de correr las olas, ¿me entiendes? Ahí no tenía nada que, ellos no metían mano en planificación ni nada, sino ellos corrían las olas a través del software y ya repartían. El tema era la dotación, que creo que sí, que estaba un poquito mal planificada, el tema de la dotación de operaciones. Porque, ahora, en temas de campañas específicas, son lo más complicadas, como te digo, y hay una preparación, sí hay una preparación. Eh, y a veces cubrimos, por ejemplo, personal, por capacidad operativa no nos da, ujú, con terceros. Entonces, el error que yo he visto, cuando tienes una campaña recontra fuerte, ya, es, yo aconsejaría en la parte ya de, imagino, es también en esas reuniones de SOP, imagino que el de operaciones tienen que tocar ese tema. Eh, no sé si no creo que con planificación, de repente con planificación y con gerencia en general, ya, que los terceros son personas que no tienen ningún tipo de experiencia en almacenes, ¿me entiendes? Cero experiencia. ya, Y en campañas se necesita más gente capacitada fuera del personal que tú tienes. ya, Entonces, lo ideal sería es que de repente no todas las personas que van a ser integradas a tu equipo pasen por capacitación, pero sí unas 2 o 3 personas que pasen una capacitación previa para explicarle, no sé, de 3 días, 2 días, 4 días, para poder explicarle cómo se maneja y poder que entren a la campaña con un conocimiento base y se puedan desenvolver mejor, ¿entiendes? Ese es un tema que no se ha dado en las chambas que yo he estado. Y de repente es un consejo ahí para que lo puedan tomar en cuenta. Es lo que es mi punto de vista que se ah, que podría hacer a veces para llegaba campañas. el personal de campaña, así, de repente Y a veces te cambia, sin sí, que conocimiento. a veces,
Sí, se ha A ver, pasado, no, se ha yo no pasado. sin conocimiento porque no tienen conocimiento ninguno. Son personas que es una empresa tercera que contrata personas que están libres y los mete ahí. ¿Me Claro, entiendes? No tienen, algunos tienen experiencia, en obviamente, inventario me ha porque pasado ya mucho, ¿ah? Yo que estoy en sí, porque de inventario, repente han trabajado antes en almacenes, en operaciones, etcétera, pero hay personas nuevas y a veces te meten todos los días diferentes personas eso y no son las mismas. a mí también me ha pasado eso ¿Sí? mucho en inventario. Yo también he estado viendo inventarios y supervisado tomas de inventario. Y cuando tú contratas un tercero, te trae lo que tú dices, gente así disponible. Y a veces de 20 30 personas que te mandan, 10 conocen el proceso de cómo hacer un correcto toma de inventario y las otras 20 no tienen la experiencia y son lentos, ¿no? Porque a veces lo que apremia también es el tema del Sí, tiempo, sí, sí. el No, no, tiempo. no. En tomas No de se inventario, desenvuelven porque o no sea, saben. en tomas de inventario puntualmente, ¿no? Yo sé que en el almacén, aparte de tomas de inventario, existen muchas cosas más, pero yo te Sí. puedo hablar de la experiencia de tomas de inventario y concuerdo de que sí, o sea, a veces no hay, pero eso tiene que nacer desde el tercero, no como exigencia, tú que estás contratando, no sé si es que sea buena opción tú darle Lo que pasa es que recurso, o sea, no hay porque, no. Lo que pasa es que no hay una empresa especializada que te brinde chicos que tengan experiencia en toma de inventarios. No hay. Sería como contratar a un pata y que le pagues, ¿me entiendes? Por eso solo se contratan sí, por claro, claro. campañas específicas. Entonces, y no siempre te va a traer la misma gente, porque esa gente rota, te hacerle el trabajo, te mete, Claro, denuncie. hay un Entonces, porcentaje de margen ahí, pues no siempre vas a tener mano de obra calificada en ese sentido, ¿no? O sea, no, casi es nunca, difícil ¿no? y no Casi hay, nunca. claro, no hay Tú empresas, tienes que entrenar a esa gente, al menos en tú tienes que entrenar a esa inventarios, gente al menos en desde el día inventarios, uno. no, 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 en almacenes y, tampoco. claro, o sea, no hay, Especializado no hay. claro, No hay. claro. Y la empresa tercera tampoco es que se dedique a capacitar a su gente, ¿no? O sea, No se dedica. claro. Él solo te da a la gente, nada más. Te bota la gente y ya está, tú ves qué haces con él. Sí, eso es Es complicado. Hay así. una brecha ahí, No, por ya ejemplo, ¿no? por ejemplo, Serio. ahí podría ser una empresa Claro, por ejemplo, especializada, ¿me claro, entiendes? Interne o no solo y en, para campaña, claro, ese por ejemplo, para un campañas. tema, ¿no? La gente de repente ve una oportunidad ahí, de dedicarse simplemente a capacitar a gente de campaña para, no sé, procesos de inventario, que dure de repente algo así Inventario, veloz, que operaciones, dure tres, picking, almacenaje, todo. claro, Preparación de pedidos. de un Ese día, podría ser podría ser una idea de negocio. claro, puede ser una idea, Bueno, no sé, para la gente, claro, claro. va. Va. Oye, Y eso sí hay pero ya necesidad, creo ¿ah? que, Eso sí hay ¿qué? necesidad, Sí hay necesidad, obviamente. claro, obviamente. Creo que ya con esto, creo que, escúchame, hay un montón de temas que no hemos tocado, por mi parte y por tu parte, creo yo, que podríamos hacer una parte 2. Claro, hay muchos temas, sobre todo ya orientándonos al Yo, tema yo, de yo tengo, yo indicadores. tengo, yo tengo un montón, fuera de indicadores, tengo un montón de experiencias aún que compartir con la gente acá, muchas experiencias y que le podría servir. No sé si le podría servir para que apliquen, de repente no son logísticos, pero de alguna manera les va a servir. Entonces, podemos hacer una parte 2 de Claro. esto y nada, pues, ¿no? Dejarlo ya. Creo que hemos tocado bastantes temas importantes también hoy día. Claro, entonces, para cerrar, ¿qué le recomiendas, no? Un poco para poder empezar de repente, ¿no? Más que hablar a alguien experimentado, de repente alguien que está iniciando en el ámbito logístico, ¿cuáles serían, digamos, serían las acciones concretas para que pueda, digamos, hacer bien su chamba? ¿No? Primero, Ya comentaste una sí, importante, que es el tema de conocer no solamente su proceso, bueno, su proceso en sí, mi plus es conocer también los procesos de otras áreas. Lo ideal sería conocer toda la cadena. A veces no te da tiempo, pero al menos conocer el tuyo y tus eslabones, ¿no? A quién le entregas sí, y de quién recibes. Entonces, eso yo creo que sería una de las cosas importantes, ¿no? ¿Qué otras cosas crees? o sea, a veces suena cliché Ya. este tipo de cosas, pero ser proactivo es algo, ¿me entiendes? Que Hoy día ya importante. no se habla mucho de la Que, productividad, no, ¿no? pero es tener mucha iniciativa Claro. para involucrarte tanto con tu área, como te digo, meterte ahí a la operación de lleno, con las otras áreas, ser preguntón. Ser preguntón también te invita a que tú puedas conocer más y más todavía cuando tú te interesan. Hay claves que tú conversas día a día, te comunicas día a día, ¿entiendes? Claro. Y el otro tema en particular de operaciones de almacenes es ser cercano con la gente,
y desde el día uno entrar, así no sepas nada, hermano, porque a veces uno comienza de la nada, estar seguro de sí mismo, Claro, y eso ¿no? creo que, Estar seguro de sí mismo. y lo conversamos antes, creo que a veces tú, por ser nuevo, recién tu primera experiencia, una experiencia, no lo sé, o tienes experiencias en otras áreas, pero eres nuevo en logística, a veces vas con una mentalidad de repente de, digamos, de nuevo, ¿no? De recién querer aprender, Sí, no, no, pero no, entrar, tú tienes seguro, que, seguro, tú tienes que seguro, ir seguro, 100%, así no sepas nada, tienes que ir seguro seguro. de Sí, que te vas a poder desenvolver bien, ¿no? Porque sí, 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 eso lo sí. importante, y es importante que la gente, que proyectes eso, porque al final con la gente que trabajes, que posiblemente sea gente operativa, le des esa confianza. Porque ellos Sí, ya, y eso yo también lo he aprendido con la experiencia. La área operativa ya te ve a ti, ya seas, ya tengas mucha o poca experiencia, ya te ve a ti como un referente. Y tú ya debes ir con eso mentalizado, ¿no? Entonces, sí, ir sí, con esa autoridad, no orgulloso, pero ya, pues, o sea, digamos, seguro. creértela, ¿no? Seguro, seguro. Sí, Eso créatela. es importante. Ese es clave, ese es clave. No quisiera, bueno, hay más experiencias que tocar, como te digo, que de repente también deriven ahí otros consejos. Claro. Eso ya lo dejaremos para el segundo video. Dale, ya, pues está bien. Bueno, gente, entonces eso es todo. Ya nos vemos en otro próximo video para poder continuar de repente a hablar de este tema que, pues, como tú dices, ¿no? Siempre van a saltar temas en referente a logística, a la planificación, ¿no? Experiencia que hemos vivido. No hemos hablado mucho de casi nada, prácticamente nada de indicadores, pero también es un tema importante, ¿no? De no de cómo hacerlo, sino prácticamente de cómo gestionarlo, cómo impacta y cómo nosotros en nuestras, digamos, experiencias hemos podido tratar con ellos. Así que nada, nos Sí, vemos claro, ya nos vemos en un próximo video. Ya saben, lo que no se mide no se mejora, pues, ¿no? Por eso son los indicadores también. Nos vemos, gente. nos vemos, Otro video. gente. Hablamos.